Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende al consejo. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. El testigo verdadero declara lo que es justo, pero el testigo falso declara falsedades. El charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Los labios sinceros permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa dura solo un instante. En los que fraguan el mal habita el engaño, pero hay gozo para los que promueven la paz. Al justo no le sobrevendrá ningún daño, pero al malvado lo cubrirá la desgracia. El Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Eso está en Proverbios 12, 15 al 22. Y arranqué leyéndolo porque Proverbios es un libro muy revelador en muchos sentidos. Fue escrito por Salomón, el hijo de David, que ya me habrás escuchado decir que fue el psicólogo más grande que hubo en el tiempo de la Biblia. Y este es el hijo, así que algo aprendió. No solo que aprendió algo, aprendió muchísimo. De manera que el libro de Proverbios de Salomón es una especie de concentrado de sabiduría para la vida. Es muy, y es notable para mí que le dedicamos poco tiempo en la iglesia normalmente a Proverbios, porque parece como una especie de Martín Fierro judío de la antigüedad, y que es poco espiritual porque en vez de hablar de la oración, habla de toda la vida, de todas las cosas de la vida. Pero es que justamente nosotros, vos y yo, ¿qué es lo que tenemos para responder al amor de Dios? Esa es nuestra vida, no es solamente nuestra religión, que ese es un pedacito de nuestra vida y a veces un pedacito muy chiquito, una amiguita. Pero en cambio toda la vida es todo, es el 100%, es el 100%. Y en el libro de Proverbios, como en otros textos de la Biblia, y en los dichos de Jesús, que para mí es más llamativo todavía, porque nosotros podemos ignorar, digamos, podemos tachar de que como que nos parece no muy espiritual el libro de Proverbios o de Deuteronomio, y sí algún, qué sé yo, Salmos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, o algún texto de las epístolas de Pablo. Y entonces hablamos todo de las profundidades espirituales, ¿sí? En base a textos de esos libros. Pero en Proverbios y en las palabras de Jesús, que justamente para mí es raro que no le dediquemos más importancia, nos decimos cristianos, pero, por ejemplo, voy a contar las palabras, a contar las palabras. A ver, en todo lo que dijiste recién, ¿cuántas referencias, me refiero a, escuchás una predicación, cuántas veces el que predicó usó la palabra Dios el Padre, Dios como Dios el Padre, Dios, Padre, Jehová o algo por el estilo? Anota, anota, tú, vas tildando ahí en un papelito, tenés en la Biblia, tilda. Después, ¿cuántas referencias ha hecho a la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús? ¿Cuántas referencias hizo a Jesús? Jesús dijo, Jesús, Cristo, eh, ¿y cuántas al Espíritu Santo? Genérico, espiritual, Espíritu, Espíritu Santo. Y si te das cuenta, hay algunas personas que no se acuerdan de Dios, el Padre. Cuando, por ejemplo, Jesús, que decimos que es nuestro Señor, es Dios hecho hombre, cuando enseñó a orar, lo primero que enseñó en la oración es que para orar hay que hablar con Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, en la propia boca de Jesús, Padre aparecería primero. Y en la boca nuestra aparece el Espíritu Santo primero. ¿Por qué? Bueno, porque venimos de una época tan de Dios el Padre, que ahora la gente de este tiempo prefiere más el Espíritu Santo, que lo siente más como más próximo, ¿no es cierto? Pero es un error teológico,
no vas a ir al infierno por eso, pero sí que es una cosa que es una distorsión de la realidad. Y la ignorancia de los textos que están en el libro de Proverbios, por ejemplo, nos hace notar, y los de otros de Jesús, y los de Jesús, el sermón del monte de punta a punta, nos muestran una cosa, y es que la verdadera lucha, el campo de batalla del cristiano, el verdadero campo de batalla no está fuera de él contra los demonios que están afuera, sobre los cuales sí hay, obviamente que hay una lucha, una guerra permanente, pero la verdadera lucha, la frontera próxima, está dentro de nosotros y básicamente en nuestra lengua. Es lo que dice el texto que leímos recién. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende al consejo. ¿Cuál consejo? Y el consejo de las personas sabias. Dice, no, el cristiano solamente debe escuchar lo que dice Dios en la Biblia. Eh, no, Dios no solo habla en la Biblia, Dios no solo habla en la oración, Dios habla porque viste una noticia en la televisión y te hace abrir el ojo y hay que escuchar todo el consejo, o sea, todo el consejo verdadero, porque si vos sos así, corres el riesgo de que crees todo lo que dicen adentro del templo y no crees nada de lo que dicen fuera del templo. ¿Con qué criterio harías una cosa semejante? Hay gente que cree cuando alguien ora sobre él y le dice, ¿estás curado de esta enfermedad? Sin confirmarlo como Jesús hacía, con el resultado que te den los médicos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué muestra eso de una actitud nuestra frente a Dios? Bueno, nosotros tenemos la verdadera frontera nuestra, está en nuestro carácter, en nuestra vida interior, en nuestro carácter y sobre todo en el uso de la lengua, de para qué usamos la lengua, cómo usamos la lengua, qué decimos, qué palabras, qué pensamientos guían nuestra lengua. De manera que, acordate lo que te digo en este momento. El pecado consiste en ser un poquito malo y un poquito tonto, porque no conviene pecar. Y entonces una persona que peca sabiendo que no le va a ir bien, es medio tonto, ¿verdad? Porque está haciendo algo que le va a traer problemas. Está acá en Proverbios, el tipo se enamora de la mujer de enfrente y le gusta que ella lo mire y coquetea con él y le habla y dice, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, vecina? ¿Qué sé yo? Y fenómeno, sienten una cuestión de piel y todo. Y en Proverbios dice, tened cuidado cuando hablas así, porque no por lo que tenés ahora, que es divino que alguien se fije en vos y que te diga cosas lindas. La pregunta es, ¿cómo termina esta historia, esta novela? ¿Cómo termina? ¿Termina bien? Y Salomón, que así se llama el autor de los proverbios, y que tenía mucha experiencia con eso y tenía la experiencia del padre, acordate David, termina mal, termina mal. Hay que ser sabio. Dice que condenaron a muerte, estaban en las celdas esperando el día de la ejecución, un alemán, un inglés y un galego. Pasó el alemán y el juez le dijo, bueno, elija su forma de ejecución. ¿Tiene la silla eléctrica, la horca o el fusilamiento? El alemán dijo, la silla eléctrica. Lo sentaron en la silla eléctrica y cuando bajaron la palanca, saltaron los tapones. Llamaron a un electricista, arreglaron, probaron otra vez y así 3 veces. Se cortó la luz cada vez que bajaban la palanca y entonces el juez dijo, bueno, usted ya sabe que hay una tradición, después de 3 veces del intento de quitarle la vida a un condenado, se le conmuta la pena. Bien, el tal alemán volvió y al pasar al lado del gallego le dice, la silla eléctrica no funciona.
Entonces pasó el inglés. Le preguntaron lo mismo, elija usted la silla eléctrica. Y entonces él se sentó en la silla eléctrica, bajaron la palanca 3 veces, las 3 veces se cortaron los fusibles y miraban ahí qué podía hacer todo, pero también le conmutaron la pena de muerte al inglés. Cuando pasó al lado de la celda donde estaba el gallego, le dijo lo mismo, le dijo, la silla eléctrica está rota. Y pasó, entonces cuando va el gallego frente al juez, el juez le dice, bueno, elija usted la forma como desea morir, la silla eléctrica, la horca o el fusilamiento. Y el gallego dijo, bueno, ya que la silla eléctrica no anda, probemos con el fusilamiento, dice. Para ser pecador, acordate hoy, se necesita ser un poquitito malo y un poquitito tonto.